¿Quién fue Moisés y por qué es una figura importante en la historia bíblica? Moisés fue un profeta hebreo considerado uno de los líderes más importantes del Antiguo Testamento. Nació en Egipto durante un tiempo en que el faraón había ordenado matar a todos los varones hebreos recién nacidos. Fue rescatado de las aguas del Nilo por la hija del faraón y criado como un príncipe egipcio. Sin embargo, más adelante se identificó con su pueblo, los hebreos, y fue elegido por Dios para liberar a los israelitas de la esclavitud en Egipto y guiarlos hacia la tierra prometida. Es también reconocido como el receptor de los 10 mandamientos en el monte Sinaí. ¿Cómo fue salvado Moisés de la muerte cuando era un bebé? Cuando Moisés nació, el faraón había ordenado que todos los niños hebreos varones fueran arrojados al río Nilo. Su madre lo escondió durante 3 meses, y luego, al no poder ocultarlo más, lo puso en una canasta impermeabilizada y lo dejó flotando en el Nilo. La hija del faraón lo encontró, se compadeció de él y lo adoptó como su hijo. Así, Moisés fue criado en la corte egipcia, aunque su propia madre lo amamantó durante sus primeros años, ya que fue contratada como nodriza por la princesa. ¿Por qué Moisés huyó de Egipto? Moisés huyó de Egipto después de matar a un egipcio que estaba golpeando a un hebreo. Al darse cuenta de que su acción había sido descubierta, temió por su vida, ya que el faraón quería matarlo. Huyó al desierto de Madián, donde encontró refugio, se casó con Séfora, la hija de Jetró, sacerdote de Madián, y trabajó como pastor durante muchos años. ¿Cómo fue llamado Moisés por Dios para liberar a su pueblo? Dios llamó a Moisés mediante una zarza ardiente en el monte Horeb que, aunque estaba en llamas, no se consumía. Allí, Dios le habló y le reveló su plan de liberar al pueblo de Israel de la esclavitud en Egipto. Moisés, al principio, mostró resistencia, alegando que no era elocuente ni apto para la tarea, pero Dios le prometió que estaría con él y designó a su hermano Aarón como su portavoz. ¿Qué papel jugó Moisés en las 10 plagas de Egipto? Moisés fue el intermediario entre Dios y el faraón. A través de él, Dios envió las 10 plagas sobre Egipto para convencer al faraón de liberar a los israelitas. Cada plaga fue más severa que la anterior, desde convertir el agua en sangre, hasta la muerte de los primogénitos. Moisés advertía al faraón antes de cada plaga, pero éste endurecía su corazón hasta la última, tras la cual dejó ir al pueblo. ¿Qué ocurrió durante el cruce del Mar Rojo? Después de ser liberados, los israelitas fueron perseguidos por el ejército del faraón. Al llegar al Mar Rojo, se encontraron atrapados. Dios instruyó a Moisés para que levantara su bastón y extendiera su mano sobre el mar. Entonces, las aguas se dividieron, permitiendo que los israelitas cruzaran en seco. Cuando los egipcios intentaron seguirlos, las aguas volvieron a su cauce y los ahogaron. ¿Cómo guió Moisés al pueblo por el desierto? Moisés condujo al pueblo por el desierto durante 40 años. Durante ese tiempo, enfrentaron múltiples desafíos, hambre, sed, rebeliones y conflictos. Dios proveyó maná del cielo y agua de una roca, y Moisés se mantuvo como mediador entre Dios y el pueblo, enseñándoles leyes y organizando su vida comunitaria. ¿Qué son los 10 mandamientos y cómo los recibió Moisés? Los 10 mandamientos son un conjunto de leyes fundamentales dadas por Dios al pueblo de Israel en el monte Sinaí. Moisés subió al monte y permaneció allí durante 40 días y 40 noches. Dios escribió los mandamientos en 2 tablas de piedra, que Moisés luego entregó al pueblo. Estas leyes abordan la relación con Dios y con los demás, y son la base de la moral judeocristiana. ¿Qué ocurrió cuando Moisés descendió del monte Sinaí con las tablas? Al bajar del monte, Moisés encontró al pueblo adorando un becerro de oro, un ídolo que habían hecho mientras él estaba ausente. Indignado por esta traición, rompió las tablas. Luego intercedió ante Dios por el pueblo y subió nuevamente al monte para recibir un nuevo juego de tablas. Este evento reflejó la lucha constante de Moisés por mantener la fidelidad del pueblo a Dios.
¿Quiénes fueron Aarón y Miriam en la vida de Moisés? Aarón y Miriam eran los hermanos mayores de Moisés. Aarón fue su portavoz ante el faraón y el primer sumo sacerdote de Israel. Miriam fue profetisa y líder femenina del pueblo. Ambos jugaron roles importantes, aunque en ciertos momentos cuestionaron la autoridad de Moisés, lo que les trajo consecuencias, como cuando Miriam fue castigada con lepra por hablar contra él. ¿Qué dificultades enfrentó Moisés al liderar a los israelitas? Moisés enfrentó constantes quejas, rebeliones y falta de fe del pueblo. Muchos dudaban de su liderazgo y de la promesa de Dios. En varias ocasiones, el pueblo quiso regresar a Egipto. También tuvo que organizar asuntos judiciales, religiosos y logísticos. Su paciencia y fidelidad fueron claves, aunque también cometió errores que afectaron su destino. ¿Cuál fue el pecado de Moisés que le impidió entrar en la tierra prometida? En un momento de frustración, cuando el pueblo pidió agua, Dios le dijo a Moisés que hablara a una roca para que brotara agua. Sin embargo, Moisés golpeó la roca 2 veces con su vara y no dio gloria a Dios. Por esta desobediencia y falta de fe, Dios le prohibió entrar en la tierra prometida, aunque le permitió verla desde lejos. ¿Qué hizo Moisés antes de morir? Antes de morir, Moisés reunió al pueblo y les dio un largo discurso conocido como el Libro del Deuteronomio, donde repasó la ley y reafirmó la alianza con Dios. También bendijo a las 12 tribus de Israel. Luego subió al monte Nebo, desde donde vio la tierra prometida. Allí murió, y Dios mismo se encargó de enterrarlo. ¿Dónde fue enterrado Moisés? La Biblia dice que Moisés fue enterrado por Dios en un valle en la tierra de Moab, frente a Bet-peor. Sin embargo, su tumba nunca ha sido encontrada. Esto ha generado misterio en torno a su muerte y entierro, y ha reforzado su figura como un líder espiritual único en la historia de Israel. ¿Cuál es el legado de Moisés en la tradición judeocristiana? Moisés es considerado el gran legislador, profeta y líder del pueblo de Israel. Su vida simboliza la liberación, la fe y la obediencia a Dios. El Pentateuco, los 5 primeros libros de la Biblia, se le atribuye tradicionalmente a él. También es una figura central en el judaísmo, el cristianismo y el islam. Su legado continúa siendo una fuente de inspiración espiritual, legal y moral. Adoración y gratitud al Dios de Moisés. Señor eterno, Dios de Abraham, Isaac y Jacob, hoy me postro ante ti con reverencia y temor santo, reconociendo que tú eres el Dios que llamó a Moisés desde una zarza que ardía y no se consumía. Gloria a ti, Jehová, que escuchas el clamor de tu pueblo y levantas libertadores conforme a tu propósito eterno. Gracias, Señor, porque a través de Moisés nos enseñaste que ningún plan del enemigo puede frustrar tu voluntad, que ninguna opresión es más fuerte que tu poder, y que tú levantas a los humildes para confundir a los poderosos. Tú usaste a un niño rescatado del Nilo para libertar a toda una nación. ¡Qué glorioso eres, Padre de misericordia! Hoy te alabo porque eres el mismo Dios que escuchó el llanto de los israelitas en Egipto, y así también escuchas mi clamor. Me consuela saber que tú eres el Dios que se acerca al afligido, que ve la opresión de tu pueblo y que obra con poder para traer libertad. Reflexión sobre el llamado de Dios. Señor, ¿cuántas veces he dudado de mi llamado, como lo hizo Moisés? ¿Cuántas veces he dicho, ¿quién soy yo para que vaya? Pero hoy entiendo que no es por mi fuerza, sino por tu presencia. Tú no buscas a los capacitados, tú capacitas a los que llamas. Así como hablaste a Moisés desde el fuego, habla a mi corazón en medio de mi desierto. Así como lo preparaste por años en Madián, en silencio y anonimato, también trabaja en mí en los lugares ocultos. Porque sé que antes de grandes misiones, tú formas grandes corazones. Enséñame a escuchar tu voz y obedecer sin temor. Dame la humildad de Moisés, que aunque fue criado entre príncipes, se inclinó ante ti. Dame la mansedumbre de aquel que hablaba cara a cara contigo como con un amigo. Que no confíe en mi elocuencia, sino en tu poder. Oración por dirección y fe.
Padre Celestial, hoy clamo por tu dirección como Moisés clamó en el desierto. Hay tantas decisiones por tomar, tantos enemigos que enfrentar, tantos mares que cruzar. Pero no quiero avanzar sin tu presencia. Como dijo Moisés, si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos saques de aquí. Guíame con tu nube de día y tu fuego de noche. Llévame por el camino que tú has trazado. Cuando mis pies tiemblen ante los obstáculos, recuérdame que tú divides el mar en dos si es necesario. Si me falta fe, haz brotar agua de la roca. Si me falta pan, envía maná del cielo. Tú eres el mismo Dios que abrió caminos donde no los había. Aumenta mi fe, Señor, para creer que no importa cuán grande sea el faraón, tú siempre serás mayor. Que mi confianza esté firme en ti, y que mi corazón esté dispuesto a obedecer incluso cuando el camino parezca incierto. Intercesión y compromiso. Dios de Moisés, así como él intercedió por su pueblo en medio de la idolatría, yo intercedo hoy por mi familia, por mi iglesia, por mi nación. Perdona nuestras rebeldías, nuestras murmuraciones, nuestras infidelidades. No borres nuestros nombres del libro de la vida, ten misericordia como tu siervo pidió misericordia. Hazme un intercesor valiente, que no se conforme con ver de lejos, sino que suba al monte y busque tu rostro. Hazme un líder conforme a tu corazón, que no busque gloria propia, sino cumplir tu propósito. Ayúdame a llevar con paciencia las cargas del pueblo, como Moisés soportó el peso de una nación. Y si en algún momento debo ceder, disciplinarme, o ser corregido, que mi corazón no se endurezca. Que aprenda de Moisés, quien aunque no entró a la tierra prometida, murió con la mirada puesta en ti, confiado en que tú eres fiel hasta el fin. Cierre de adoración y esperanza. Oh Señor, Dios santo y poderoso, hoy te rindo mi vida como lo hizo Moisés. No tengo más que una vara en mis manos, pero si está en tus manos, puede hacer milagros. No tengo más que palabras temblorosas, pero si tú las llenas de tu espíritu, tocarán corazones. Como Moisés, quiero llegar al final de mi vida habiéndote obedecido, habiendo guiado a otros en tu nombre, habiéndote glorificado en cada paso. Que cuando llegue mi hora, como Moisés, vea desde lejos la promesa cumplida y descanse sabiendo que tu plan continúa, más allá de mí. Gracias, Señor, por el ejemplo de fe, humildad y obediencia de tu siervo Moisés. Ayúdame a seguir su camino, a confiar como él, a permanecer firme como él, y a amarte con todo mi ser. En el nombre de Jesucristo, a quien Moisés anunció sin saberlo, te doy gracias y te adoro. Amén.